Buenas tardes, mis hermanos, muchas bendiciones. Un placer poder tenerlos a todos otra vez del otro lado, ustedes de este lado yo, para entender la palabra de Dios, para tratar de explicar la palabra correctamente. En este caso vamos a quitar los velos de un versículo que es muy mal utilizado, ¿no? Como decimos siempre, para tratar de entender la Biblia hay que entender los versículos dentro de su contexto, ¿verdad? Bueno, en el día de hoy analizaremos Mateo 18:20. Dice, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese versículo es muy utilizado cuando de repente tenemos en una congregación un día X y ese día no se congregan muchas personas y a modo de consolación es utilizado diciendo, bueno, hermanos, donde estén dos o tres reunidos, recuerden que Cristo está entre nosotros, Dios está entre nosotros, así que por más que seamos poquitos, Dios está presente acá, ¿verdad? Entonces, en cursos o en reuniones celulares, que se usa mucho, no celulares del aparato celular, sino celulares que son iglesias que trabajan por células, ¿verdad? Que de repente en una casa se congregan cierto número de personas y eso se le dice célula y son de repente tres, cuatro personas y a modo de consolación dicen y citan este artículo de Mateo 18:20. Pero en realidad no está diciendo eso el versículo, no quiere decir eso porque no está en ese contexto. Lo usamos como consolación cuando decimos que hay pocos en la iglesia, ¿verdad? Bueno, en realidad Cristo está siempre con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, porque nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Así que de cierta manera, en este caso yo estoy transmitiendo la palabra, en este caso Cristo está conmigo aquí mientras yo transmito la palabra. De la misma manera que si hubiera otra persona y fuéramos dos, Él estaría presente acá porque nosotros somos morada y templo, ¿verdad? El día que Él fue crucificado, se rajó el velo, se rajó la pared y eso marcó el antes y el después. Entonces Cristo habitaba en esas casas, había reuniones en esas casas, pero ahora Cristo habita en otro templo, que por eso fue rajado ese velo, y habita en el templo que es nuestra casa, nuestro cuerpo, ¿verdad? En este templo. De esa manera, sí podemos decir, donde estén dos o tres reunidos, Él está con nosotros porque Él está dentro de nosotros, entonces está con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar este texto en los cuatro conceptos básicos de lo que es lo que es el análisis correcto, ¿verdad? Vamos a analizarlo en el concepto histórico, en el concepto exegético, en el concepto hermenéutico, perdón, y en el concepto homilético. Vamos al concepto histórico. En el concepto histórico está en el mismo contexto. Entonces lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a empezar a leer el contexto. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, para todo lo que se hable ahí, hayan testigos de lo que se habló. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el contexto general de Mateo 18:20. Aquí estamos hablando de un juicio. Aquí estamos hablando de un juicio, no de una reunión en una iglesia, no de una reunión en una célula, sino de un juicio, ¿verdad? Si tú tienes una corrección para hacerle a un hermano, eh, porque de repente pecó o porque tú ves que está actuando de cierta manera, lo que debemos hacer es ir al hermano, en vez de hablar, que se utiliza mucho, hablar por detrás, en vez de ir directamente al hermano y decirle, mira hermano, me parece que tú estás actuando mal en esto o aquello, que estás pecando en esto o aquello. Eh,
Hoy por hoy, lamentablemente, en muchas iglesias sucede de que tenemos la mujer en la casa o el hombre en la casa, pero como nos agrada de repente el hermano que está en la música o nos agrada el ungier, nos vestimos y nos preparamos para eso. Entonces las demás personas ven eso que tú estás insinuando a la otra persona que está en la iglesia y ese entorno de la iglesia sabe que tú ya tienes otra pareja. Entonces, es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Pero también se estila mucho, lamentablemente hoy. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa falta que estoy poniendo como ejemplo, vuelvo a repetir, estoy poniendo como ejemplo, tú vas y eh, lo tienes que corregir a él. Si él no te hace caso, dice que tenemos que tomar a dos personas, una o dos personas, contigo son tres personas, ¿verdad? Entonces, al ser contigo tres personas, tienes que ir y plantearle el mismo problema, luego de haber ido tú, llevar dos testigos para que vean de que no estás diciendo nada malo y que también sean conscientes esos hermanos que tú llevas del pecado que está cometiendo esa persona o de la falta que está cometiendo esa persona. Puedes llevar a dos ancianos, o sea, el pastor y dos ancianos. El pastor es el que tiene que corregir, eh, no cualquier hermano puede ir a corregir a otro hermano, sino que debe de ir al pastor y el pastor ir y corregir al hermano que está en falta. Si el hermano no le hace caso, entonces ahí busca dos ancianos de la iglesia y va hacia el hermano y trata nuevamente de plantearle el problema en que se encuentra, ¿verdad? Si aún así dice no hiere, bueno, en ese supuesto caso eh, debemos decírselo a la iglesia. Eso es decírselo públicamente a la iglesia, ¿verdad? Luego de los dos intentos de corrección. Eh, en la exégesis, ese era el concepto, lo que es la parte histórica está dentro del contexto. La parte histórica está dentro del contexto en el cual se cita. De 1815 al 1820, ¿verdad? Está dentro del contexto. El contexto general es que se trata de un juicio. Entonces, como se trata de un juicio, vamos a la exégesis. La exégesis está hablando de un juicio, por lo tanto, se trata de la legal judía. O es un juicio. La legal judía es un juicio de valores que se está haciendo para que la persona pueda cambiar, arrepentirse y de esa manera poder seguir congregando y poder seguir estando allí. ¿Verdad? La legal judía era esto. Cuando se presentaba un juicio ante un hermano, debía haber legalmente testigos, ¿verdad? En esta misma manera, en una iglesia funciona lo que es eh, la legal judía, ¿verdad? Tener ese juicio con la persona para que cambie. Bueno, pero seguimos suponiendo, como dice ahí la palabra, de que la persona no quiso cambiar aún con dos testigos. Ahí tenemos que pasar a decírselo a la iglesia públicamente. Lamentablemente, lo que debemos hacer es, en aquellos tiempos se decía a la iglesia que estaba en corrección tal hermano y se expulsaba de la iglesia o se dejaba, se le quitaban los privilegios y se expulsaba de la iglesia. Tenlo por republicano, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, por republicano, una persona que no congrega, una persona que no cree, una persona que de ninguna manera le interesa la parte espiritual, sale de la iglesia, ¿verdad? En este caso actual, bueno, hay que agarrar el micrófono y decirlo que fulano de tal, luego de las correcciones, como dice la palabra, que corresponden, eh, se expulsa o se quita de la iglesia, ¿verdad? Y si tenía algún privilegio, estando de repente en sonido, estando de repente en lo que es canto, bueno, inmediatamente debe ser bajado de ahí. Debemos, las personas que están en esos privilegios, en esos lugares puntuales de la iglesia, tienen que ser sin reprensión. O sea que tienen que tratar, porque es imposible ser, es tratar de llevar las cosas sin falta en cuanto a lo que su ministerio requiere, ¿verdad? Espero que esté siendo claro. El significado es justamente lo que está en este contexto. El significado es que debemos corregir a las personas con una correcta corrección y que se está tratando de un juicio, ¿verdad? Ahora estamos en la parte hermenéutica.
estamos, en lo que se trata en sí el versículo, porque el versículo aislado da a entender de que estamos hablando de que por ser pocos congregantes Dios está con nosotros. Pero el versículo en su contexto habla de un juicio. Entonces ese juicio debe ser aplicado. Para aplicar ese juicio tenemos que ir y corregir a la persona como debe ser corregida para que cambie y se arrepienta. La correcta aplicación, la homilética de este versículo de Mateo 18:20, luego de entender todo su contexto, arrancando en 18:15, es disciplinar a la persona. Entonces, perdón, vamos a volver atrás un poco. En la parte que Cristo, que Dios está presente, que dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que va a ser hecho? Lo que va a ser hecho es que Dios va a estar con las 3 o 4 personas, perdón, con las 2 o 3 personas que están en ese juicio, para que estando presente, Él también como testigo, Cristo como testigo, el Espíritu Santo como testigo, Dios como testigo, Él va a estar en el medio de ellos en ese juicio para que el hermano que haya que corregir pueda cambiar y aceptar lo que es la verdadera corrección. De eso se trata. Estando 2 o 3 presentes en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, porque va a ser una correcta corrección, porque va a estar Dios presente y va a poder cambiar a las personas que haya que cambiar. Una iglesia sin disciplina no es sana. La iglesia no solo debe tener disciplina por parte de los hermanos que haya que corregir en cuanto a un pecado estén cometiendo, sino también esto aplica para los pastores, porque hay muchos pastores que sí se encargan de disciplinar, pero no son disciplinados. ¿En qué no son disciplinados? El pastor, por lo general, tiene la mala costumbre de, veamos, el cuerpo de Cristo tiene 2 partes, la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Bueno, hay muchos pastores que se creen que están en la cabeza y no en el cuerpo. Y los pastores somos parte del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia, del cuerpo, es Cristo. No puede estar Cristo y un pastor en la cabeza. Entonces los pastores son parte del cuerpo de Cristo. Tienen un privilegio especial que es enseñar la palabra. Y ese privilegio especial deben respetarlo y enseñar la palabra correctamente para que las ovejas aprendan correctamente. Entonces la parte de la disciplina no solo llega y abarca a lo que son los congregantes, sino a los pastores. Por eso en las iglesias se precisa una pluralidad de pastores. Pero ese es otro tema. Entonces, recuerden esto, que un pastor también es una oveja. Un pastor es una oveja. Los congregantes deben tener eso claro. Y el pastor debe tener claro que no es la cabeza del cuerpo de Cristo, sino que es parte del cuerpo. La cabeza es Cristo. Entonces, cuando se confunden estas dos partes, los pastores tienden a no ser corregidos, porque no le puedes decir nada si están equivocados. Y para eso esta corrección de este juicio que se realiza en Mateo 18 abarca no solo a los congregantes, sino también a los pastores. Si tú tienes que corregir a un pastor, hay que ir con las autoridades pertinentes y corregir a ese pastor. Así debe de ser. Eso es una iglesia sana. Una iglesia que no es sana es una iglesia que no acepta disciplina, y eso abarca por totalidad desde la cabeza de la iglesia, estamos hablando, desde la cabeza de la iglesia, de la que dirige ese pastor, la cabeza sería el pastor, y después los congregantes. Ese título casual de pastor otorgado por Dios debe también estar bajo una disciplina. Entonces, Mateo 18:20 está hablando de un juicio. No está hablando de pequeñas reuniones y
poner como cliché que donde estábamos 2 o 3 reunidos, Dios está en nosotros para levantar el ánimo a los hermanos, no sería la correcta. Aunque es así, está dentro de nosotros porque mora en nosotros, pero no como a modo de contentamiento. Es en esta parte puntualmente, es un juicio ante un pecado que una persona está cometiendo y la iglesia tiene la obligación de corregir. Muchas bendiciones para todos, los espero el domingo que viene, aquí estamos para